Ya. Buenos días, Félix. Buenos días, don Manuel. ¿Cómo estás? Pues vamos tirando. Mientras, Bueno, un poco, entonces estás como todos. mientras vayamos aguantando es que estamos bien, estamos. Progresamos adecuadamente, vamos tirando. Sí, pues eso. Necesitas mejorar. Me encantaban a mí esas calificaciones de que cuando se pusieron de moda en la enseñanza general básica, ¿no? Progresa adecuadamente, necesita mejorar, va tirando, Pues eso. dificultad. Vamos. No vamos a entrar en detalles. Ya. Vamos con lo que tú me propones, porque tú eres el que manda y el que va a hablar. Yo te escucharé y si tengo tiempo, porque voy muy apurado, hablaremos, por ejemplo, para empezar, del hundimiento de las ciudades. Y a mí me ha chocado el hundimiento de las ciudades. Que aún no se ha hundido ninguna. No, no, ha entrado agua, les ha Bueno, entrado aún no se agua. ha vendido ninguna. ¿Qué quieres que te diga? Es decir, bueno, hay claro, porque es un largo artículo que he leído, una publicación que estaba en inglés, un artículo muy largo, y hablaba en concreto de Yakarta, ¿no? A ver, Yakarta es una ciudad ahí por Indonesia y son 7 millones de habitantes, ni más ni menos, en esa ciudad. Y esa zona pertenece al círculo pacífico de los volcanes. sí, O sea, pertenece a unos sitios más bien desastrosos, que es toda esa zona, que es toda vamos, desde abajo, desde las islas polinesias, abajo casi en Australia, sube toda la costa de Asia, va por el estrecho de Bering y baja por toda la costa de América hasta, eh, hasta el estrecho de Magallanes, ¿no? La punta vale, Tierra del Fuego, ¿no? Y es zona sí, volcánica de alta intensidad. Y entonces es una de las zonas en las que nos recuerdan lo complicado que es el mundo. Y vale. entonces aquello de a perro sarnoso todo se hacen pulgas, ¿verdad? De alguna forma nos llama la atención, tú sabes que se está hablando constantemente de que el cambio climático está provocando un incremento del nivel de agua y por lo tanto puede amenazar la subsistencia de muchas ciudades costeras. Pues claro, es cierto que eso está ocurriendo ya, ¿eh? Entonces, el caso de Yakarta es un caso conocido porque ya eso lo colonizaron un poco los holandeses en plan negocio en su momento y ya fueron conscientes de que aquella zona que, bueno, la colonizaron a un alto precio, porque es una zona en que morían como chiches los holandeses también, ¿eh? Por la malaria, el tifus, por muchas enfermedades. Es una zona compleja, pero una zona que tiene mucha población. Y entonces es cierto que el nivel del mar puede estar incrementándose como consecuencia de los deshielos correspondientes, del cambio climático que nos acecha. Verías ayer la noticia de ese récord de 38 grados de temperatura en Siberia, en junio del año pasado, parece, ya se ha confirmado, 38 grados. Sí. Eso creo que no lo habían visto en su Bueno, vida. pues fue una cuestión puntual también, hay que decir. Bueno, sí, sí, claro, es una, pero es que al final es una, claro, pero Sí, el problema es que luego continúa, ¿no? Y en cualquier caso, ¿qué es lo que ocurre con esto? Bueno, pues que no solamente se trata del caso de Yakarta en este momento se está hundiendo, pero no solamente porque suban las mareas, ¿no? Sino porque se está hundiendo el suelo. Y toda esa franja son de las famosas placas tectónicas, ¿verdad? sí. Y se está hundiendo. Pero se está hundiendo varios centímetros al año, o lo suficiente para que sea parcialmente perceptible. Sí. Y entonces se encuentra en un momento concreto en el que, ¿y qué hacen? Pero esto le ocurre, bueno, en número de ciudades. Yakarta, leyendo el artículo esto, no es de las peores, hay 20 que están peor que ella. Desde Nueva York, pasando por Nueva Orleans, terminando, no sé si es Manila, un montón. Bueno, pero Montones, podríamos hablar de dos motivos. Uno es que se hunda la placa tectónica porque el claro. cinturón de fuego y donde confluyen las dos placas pues se mueven. Y otro es el cambio climático que tiene que ver con la acción antropogénica, es decir, Evidentemente, y otra es el crecimiento de la población que ha provocado generar macrociudades, ¿verdad? sí, En las que se ha construido pues un poco a lo bestia,
De hecho, en Yakarta es un caso concreto de que han quitado los acuíferos de abajo y entonces han terminado colapsándose, ¿no? Al quitar el agua, utilizar agua de acuíferos subterráneos, y tú sabes que eso al final se hunde si quitas el agua, ¿no? Y cosas de este tipo. O sea, han hecho ciertas barbaridades y entonces de pronto se encuentra en una situación que lo interesante de Yakarta, de alguna vez, es que es la primera ciudad que ha decidido, no, esto está claro, hay que irse de aquí. Entonces tienen todo un proyecto, están buscando fondos por todo el mundo para coger a 7 millones de personas y llevarlos a 1000 kilómetros de distancia. Vale, ese es un proyecto hecho por, bueno, me Por el imagino propio por el el gobierno. gobierno está buscando ayudas externas de la banca, como siempre, y de fundaciones, pero estás hablando de miles de millones, o sea, no estás hablando de 2 euros. Se está hundiendo. Es una zona, además, en la que ha habido circunstancias, es el típico sitio donde ha habido cataclismos, tsunamis, volcanes, que han provocado daños desmesurados. O sea, pero estamos hablando de miles de muertos, de decenas de miles de muertos, no en fechas muy lejanas, ¿no? Al margen de que se discute siempre, es un volcán de la zona, el Toba, estuvo a punto hace unos 70.000 años de acabar con los seres humanos. No están de acuerdo los paleontólogos, pero hay una sospecha de que hace 70.000 años se provocó una explosión de estas volcánicas que provocan algo así como decenas de años de enfriamiento, de malas cosas, de todo lo que se te ocurre imaginar. Y algunos dicen que la humanidad estuvo a puntito, fue un cuello de botella que casi se cepilla a la humanidad y decía, los somos sapiens sapiens. Sobrevivieron a eso, pero bueno. Entonces, en estos momentos lo que proponen sería eso. Proponen porque no hacen más que muros, eso es uno de los espectáculos tecnológicos. A mí siempre me ha impresionado mucho, vamos, ni siempre no, porque lo he visto, como una hija mía trabajó en Holanda un tiempo, 2 o 3 años, o íbamos a verla de vez en cuando, y entonces lo que son los diques de Holanda, Sí. no sé si has estado tú por allí No, no estaba. Mi padre estuvo, pero en condición de emigrante forzoso. Eminente Pero forzoso. No sé si estaban ya construidos esos muros. no lo sé. No, En no. cualquier caso es un espectáculo tecnológico. Mm. Pero claro, me parece recordar que Ámsterdam y La Haya, esos sitios, en algunos de esos sitios están por debajo del nivel del mar. Hay zonas Sí, sí, en muchos lugares de Holanda. Sí. pero 2, 3, Bueno, 4 metros por debajo, ¿no? para ser correcto, lo que se llama Países Bajos. Pero en Sí, fin. muy bajo, sí, muy bajo. Sí, Holanda solo es una región de los Países Bajos. Bien. Ya, pero el que tiene el super dique, ¿verdad? Es Holanda, me parece Vale, recordar. vale. ¿No? Entonces quiero decirte que de alguna manera me hacía reflexionar en lo que es el cambio real que está ocurriendo ya. Es decir, todos los problemas serios que tenemos están ya. Sí. Tampoco hay que, no tenemos por qué hablar de si va a haber un colapso en 2030 o el, ¿no? Ya está habiendo problemas de enormes dimensiones. Y problemas de enormes dimensiones que están intentando afrontar como buenamente pueden. Porque claro, yo puedo hacer declaraciones infinitas sobre las energías limpias, no limpias, una serie de propuestas para modificar el curso el curso que llevamos en este momento, pero esos, ya recuerdo la metáfora del transatlántico que cuando va de rumbo, hacerle cambiar te puede exigir 2 kilómetros de marcha. O sea, como haya que cambiar, cuando estás acercándose al puerto ya no cambias. Ya ¿Quieres decir que cambiar el rumbo de lo que está sucediendo no va a no ser es nada cuestión sencillo. no va a ser cuestión de minutos, ni de años, No, ni de minutos, y no va a ni de ser años? cuestión de, o sea, porque ya está. Ya está. Es esa tesis que mantengo yo, que ni distopía, ni utopía, ni narices. Decían, al final, miren ustedes que estamos ya. Estamos ya en una situación en la cual, evidente además, desgraciadamente, como ha solido ocurrir en la historia de la humanidad y por circunstancias que por otra parte son comprensibles, el pato lo pagan pues los de abajo. Siempre pasa lo mismo. Claro, porque tienen más fragilidad. Pues como tienen más fragilidad, a la primera de cambio es un pequeño desastre. O sea,
en mi caso concreto yo tengo un cierto colchón, ¿no? Pero hay gente que no tiene ningún colchón. Entonces vive estrictamente al día y el día que le ocurre una desgracia, pues tiene un serio problema. Entonces, quiero decirte que de alguna manera todos estos cambios que estamos viendo son ya donde habría que centrar, bueno, yo creo que es donde está la gente centrándose, todo el mundo, ¿no? Es decir, lo que hay que es afrontar ya, porque obviamente estamos viendo fenómenos meteorológicos con una cierta frecuencia que son anómalos y algunos nada tienen que ver. Es decir, esto que te decía de Yakarta, pero que lo puedes aplicar incluso también a las zonas que te decía bueno, todo el Pacífico de Estados Unidos hasta abajo, pero incluso a Nueva Orleans y Nueva York. Nueva York se está hundiendo también a unas velocidades curiosonas, ¿no? Cuando digo curiosonas, que puede ser 1 centímetro al año. Pero claro, 1 centímetro al año en 50 años ya es medio metro, y entonces, bueno, o lo que sea, ¿sí? Lo suficiente como para que altere las cuestiones. Y entonces, ¿cómo se va a afrontar todo eso? La cosa está seriamente es jorobada, porque obviamente la única manera de afrontarlo, y yo sí, estaríamos todos de acuerdo, vamos, todos los que hablamos por aquí en esta red, ¿no? En este programa y en Radio Clara, en que hay un requisito fundamental, que es un cambio de modelo socioeconómico y de modelo, sobre todo de modificación de lo que se entiende por las prioridades y los valores que están en juego, y la necesidad de alterar profundamente el modelo del capitalismo neoliberal que domina ahora, que es muy individualista, porque es cierto que en estos momentos solo soluciones que exijan una implicación ciudadana muy amplia y que exijan cierta solidaridad global, pues van a poder conseguirlo. Y voy a repetirte que alguna de estas crisis, es cierto que el crecimiento de la población, el empleo, el consumo energético creciente exponencialmente a base de combustibles fósiles, ¿no? y otro tipo de situaciones, pues han empeorado, han hecho que se agrave profundamente. Pero al mismo tiempo lo que denota es, o lo que sigue siendo urgente, donde hay que centrarse, que yo creo que es lo que está centrado pues, en casi todas las organizaciones ecologistas que yo conozco, en el aquí y ahora. Por ejemplo, es decir, esto es Yakarta, estamos hablando. Yakarta, te digo, están intentándolo. Mucho me temo que al final, el artículo decía, bueno, una cosa que se temen es que al final ya hay un comienzo de esa ciudad que van yendo construyendo con la parte más buena, y se sospecha que eso se lo quedarán los militares y por descontar los altos políticos, ¿no? Que casi son los mismos, ¿no? Y luego ya irán llegando los demás, cada uno como pueda. Pero sería lo mismo en general en todas partes. Pero fíjate, por ejemplo, lo que ha ocurrido ahora en estos momentos en el Ebro y en el País Vasco, que no es anómalo. Te quería decir que se está oyendo. El que quiera prestar atención a la conversación en segundo plano lo entiende todo, ¿eh? ¿Por qué? Porque se oye perfectamente, ¿eh? Es decir, se puede escuchar, se puede seguir. No es por nada. Un Es momento, por si lo podéis un solucionar. momento, sí. Vamos a intentarlo. Estamos hablando con Félix. Vale, perdonad. Era una puerta. No, estaba cerrada, pero al final se oía. Y como yo Vale. estaba volcado en lo que estábamos hablando, pues mi oído estaba centrado en escucharte a ti y estar atento. Vale, yo en lo que estabas diciendo, aprovechando que has cerrado la puerta, te quería preguntar si crees que estamos o están los grupos ecologistas, que has dicho la práctica totalidad, también las reuniones que ha habido recientemente, lo de Glasgow, etcétera, las cumbres sobre el clima, ¿tú crees que están en la línea de No, 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 atajar el no. problema, que es En una... esos, es decir, en esos, lo más que les concedo, Sí. lo más que les concedo, es que sepan de qué va la historia, pero no sean capaces de ponerla en práctica. Dadas los intereses creados que existen y la fuerza de ciertos grupos de presión. Mm. Es decir, creo que no, en gran parte, si te fijas, se pueden llegar momentos de acuerdo,
por ejemplo, las grandes compañías de generación de que son algunos de los grandes grupos que presionan, que generan energía, no tienen ningún problema con pasarse a las energías limpias, siempre y cuando mantengan el negocio. Sí, te Y de hecho se entiendo. están pasando. Mm, Y las grandes compañías de automóviles no tienen ningún problema en pasarse a los coches eléctricos, siempre que se sigan vendiendo coches. mm, O sea que hay momentos que son de acuerdo, pero lo que sí es cierto, lo que al final, desde mi punto de vista, todavía estaba en un seminario con economistas y me sorprendía lo ingenuos que son, un poquitín, ellos, con sus perspectivas ahí un poco cerradas de lo que es la economía, porque no se dan cuenta de que palabras como desarrollo sostenible, si no se toma en serio, es simplemente un producto de mercadotecnia, es mm. propaganda. Porque el desarrollo sostenible implica cambiar mecanismos muy profundos de funcionamiento. Entonces, hay dos en estos momentos que son marcadamente negativos, desde mi punto de vista, claro está. Uno es el afán de lucro, que Sí. es muy antiguo, pero cuando lo conviertes en medida además desaforada, es decir, porque el capitalismo nace con uno de los teóricos que lo crea, Adam Smith, Mm, con unas profundas ideas morales de solidaridad él lo que pensaba es que la mejor manera de que las gentes fueran solidarias es el libre mercado, la libertad de empresa, de creación, y vamos, tiene una teoría de los sentimientos morales, era un moralista. Y él dijo claramente que había que hacer una cosa, y es uno de los padres del capitalismo, de los teóricos del siglo XVIII. O sea, pero que al final se ha desmadrado. Entonces, lo que único que cuenta es el puro afán, sobre todo con este puramente especulativo, ¿no? Y luego, obviamente, estamos en una sociedad que ha exaltado en muchos ámbitos un individualismo feroz, ¿eh? Edulcorado con meritocracias y no sé qué historias, y la libre iniciativa y los emprendedores, pero al final lo que genera es ese individualismo. Y entonces el problema no es tanto que estamos en un barco y todos, si el barco se hunde, nos hundimos todos, ¿no? Estamos en un barco, pero mientras vamos en el barco, hay gente que va en camionetes de lujo arriba, hay gente que va abajo moviendo las máquinas, ¿no? Y el problema es ese, no el otro. Es decir, porque incluso cuando se hunde el barco, como pasó con el Titanic, se salvaron sobre todo los de primera, mm. de los 800 que se salvaron, de los 1500, no sé cuántos eran, o 3000, no sé cuántos eran, dominaban los de primera clase, que eran los que tenían fácil acceso a los pocos barcos, a las pocas lanchas que había. Entonces, es el problema, como decía antes de Yakarta, va a trasladar todo allí. Pero claro, primero van los militares que se ponen bien, que son los que mandan allí, parece. No se trata de eso, se trata de montar un esquema diferente. Y entonces sí que es cierto que, y de alguna manera, las prisas, el afán de lucro, vuelvo a lo del Ebro, que estamos viendo esta vez. Bueno, claro que se han hecho muchas cosas ahí para evitar que esas crecidas, que son periódicas además, Mm, sean tan absolutamente destructivas, pero está claro que no son suficientes. mm. Y entonces no se le da la prioridad que debiera darse. Es decir, lo que se ve, y esas son las luchas de la mayor parte de los movimientos ecologistas, te decía, sí que luchan. Oiga, no, ahora vamos, muy bien, estamos hablando del apocalipsis, eso me parece bien. Pero yo lo que quiero saber es el mar menor ahora. Y además venía diciéndolo, no pude pararlo. ¿eh? Que esa es lo que te deja una sensación, porque estaba avisado Sí, el sí. concreto del mar menor. Has Y dicho decía todo Dios. no pude pararlo, no quise pararlo, no quisimos pararlo. Claro, ahí no, O ahí no, no, no o no nos quisieron. creímos que iba a suceder, que eran alarmismos. No creímos que eran los mismos, o sea, la negación de la evidencia, que Mm, es una de las últimas etapas de la intoxicación etílica. Y en este momento es la intoxicación capitalista, ¿no? Es decir, la exaltación del Mistral, los cantos regionales y luego ya la negación de la evidencia. ¿Te acuerdas de esas chorras esas tonterías que decía para hablar de que es un borracho, ¿no? Y claro, niegan la evidencia. Niegan la evidencia porque exige cambios que hace que en vez de ganar 100, ganen 10. Entonces, claro, el afán de lucro impera tanto
que tiene situaciones absolutamente tremendas. El otro día leía que a un alto ejecutivo del Banco de Santander que lo habían contratado, pero no le dejaron tomar puesto, le han pagado 60 millones de euros por indemnización. Pues no, por no empezar a trabajar. Sí, 60 porque millones de euros. bueno, esos son negocios ya de alto nivel. Bueno, pero eso te indica que algo está enfermo, Sí, sí, sí. intrínsecamente enfermo, porque no hay nada. Es decir, evidentemente, como decía Machado, el necio es el que confunde valor con precio. Y entonces se han trastocado tanto los valores que solo importan los precios. Ujú. No importa si es valioso. A mí no me importa si lo que produzco es realmente valioso o no. Lo que me importa es si genera beneficios. Entonces, si yo genero beneficios vendiendo cosas absolutamente estúpidas, nocivas para lo que sea, pero genero beneficios, mire, es igual. Lo adorno con que esto es, la gente lo pide, lo quiere, esas historias. Y entonces, volviendo a lo de que comentaba las ciudades, el reto está ya aquí. Si es que ya se están hundiendo. No ha hecho falta, porque además, por encima del capitoloceno y el antropoceno y no sé cuántos, la tectónica de placas es la tectónica de placas. Vale. ¿Y cuándo se va a hundir California? Nadie lo sabe, pero vamos, que algún día le toca, hombre, la gente lo fía para largo, ¿no? Yo me refería a esa, me llamaba la atención para leer un artículo largo y te hacía ver lo complicado que es todo eso y por qué la gente al final está paralizada, es decir, porque eso, cuando tú preguntas por la reunión de Glasgow y compañía, hay momentos en que la gente está un poco desbordada por la magnitud del problema. Y Vale. entonces, De todas maneras, es un problema anunciado de hace mucho tiempo por el mundo científico, en principio claro. minoritario, después mayoritario, por organizaciones ecologistas y medioambientalistas, que desde hace más de Sí, 30 sí, o sí, sí, 40 años lo vienen y además, diciendo. Lo que está sucediendo como, ahora no se ha anunciado hace 2 o 3 años. no, y como tú sabes, además, uno de los artículos que leía yo, para que se estaba haciendo, era un estudio serio y riguroso. Decía, mire usted, los informes del Club de Roma y de sus adláteres es que se han cumplido todas las predicciones que hicieron. Se han cumplido rigurosamente. Mm, Ha pasado lo que ellos decían. Y claro, decía, y ahora nos quedan 4 escenarios, ¿no? 2 eran absolutamente nefastos y otros 2, uno sin cambiar, algo se podría frenar y bueno, más miseria, pero se podría frenar, y solo había uno que podría frenarlo con ciertas mejoras. Pero como tú dices, oiga, esto se ha dicho, mm, se sabe, ¿no? Pero bueno, los seres humanos, sabes que un defecto que tenemos muy largo nos lo fiáis, ¿no? mm. Y con su cinismo habitual, lo dijo perfectamente Esperanza Aguirre, porque era brillante como su discípulo actual, ¿no? Señores, se acaba la fiesta. Claro, estaba diciendo se acabó la fiesta de los demás, porque la suya no se acabó. Entonces, les hemos vendido la moto del consumo, cómprese usted un piso y además el viaje a no sé dónde. Mire, esto está quebrado. Una burbuja inmobiliaria, todo un pequeño desastre, ha quebrado. Se ha acabado la fiesta. Y claro, la gente te diría que es un poco lo que dicen los del tercer. Oiga, ahora que había empezado yo a tener fiesta, Sí, ahora siempre he visto cómo tenía la fiesta unos poquitos. Para una vez que yo me incorporo a la fiesta, me dice que se ha acabado. sí, cuando empezaba lo que se llamaba la clase media a sentirse clase media. Claro, los niveles de vida de la clase media famosa de gran parte del mundo, incluido los que han cambiado los datos, son los chinos y los indios. Mm, Pero como son 2.500 millones entre los dos, mm, como ha subido el nivel de vida de su gente allí, pues han cambiado las cifras globales brutalmente, ¿no? Esos países han cambiado. Pero es cierto que de 1950 a 2008-2010, los índices de mejora en las condiciones de vida eran claros. vale. Lo que pasa es que una parte de esos índices, los índices más decentes, otra se basaban en una parte de lo que ha conducido al suicidio, de un consumo no justificado. Dice, se acaba la fiesta. No, Sí. no, mire, se acaba la fiesta. A usted no se la acabó, seguro. Mm, Y eso que yo creo una parte es la complejidad, porque la gente está luchando por ello, la gente lo ha dicho, es que no,
Es que se sabe perfectamente y se sabe que hay cosas que no se pueden hacer. Luego te decía yo del Ebro, oiga, ¿sabe usted que tiene que hacerlo? Que ya está haciendo cosas, pero sabe que no son suficientes. Porque calcula si hay que subir protección y limpieza del río, pues al final no hay presupuesto, no me da la ende, ya mañana, bueno, este año igual no pasa nada, ¿no? Sí, No, está claro. Que si pasa todos los años y en los mismos sitios y por el mismo motivo, pues medidas se deberían de tomar evidentemente. para que no sucediera, porque la naturaleza obviamente no la van a dominar, no la vamos a dominar. En fin, no sé si quieres terminar así. No, ya era esa la idea de recordar, ya sé que yo sí insisto muchas veces que sí que hay mucha gente intentando hacer todo lo que pueda para cambiarlo, ¿no? Otra cosa es que los que dominan, pues no lo están haciendo en el sentido que nos gustaría a todos, ¿no? Evidentemente, eso está claro, que es claro, como son los que tienen el poder, Mm. nos condicionan brutalmente. Bueno, pues vamos a poner aquí una pausa de música, ¿te parece? Me parece bien. Le decimos a la gente que seguimos hablando con Félix García Morillón, que hemos estado hablando, cogiéndonos a el hundimiento de Yakarta como ejemplo, pero que hemos generalizado todo lo que significa el cambio climático y alrededores, y luego puede significar para la humanidad. Las reflexiones son más, pueden ser más largas, más profundas, para mucho tiempo, pero ha quedado claro que hemos hablado de cosas, según ha dicho Félix, y estoy totalmente de acuerdo, que están sucediendo ya, que son ya. No es algo que puede pasar, que a lo mejor pasa, que a lo mejor no, sino que estamos en ello. Vamos a otro tema. Como teníamos tres, yo voy a irme al tercero porque me parece que puede ser más interesante y es los movimientos feministas. Es un tema que se ha hablado mucho sobre el cambio de género, el enfrentamiento que hay entre diferentes sectores del movimiento feminista, los que están en el gobierno, en el poder o cercanos alrededor de, y después otros feminismos que no lo tienen igual de claro o al revés. Eh, ese enfrentamiento. Tú de este tema también has hablado en alguna ocasión, ¿no? Sí, he hablado en una ocasión y seguiremos hablando todos porque es un tema que además tiene muchas aristas, ¿eh? Vale, pues a ver por dónde lo Porque pillamos. hay temas que, es decir, de alguna manera, hay una discusión de fondo, Eh, o dos discusiones de fondo, que son importantes. Una es las reivindicaciones del movimiento feminista desde de la Olympe de Jus, o sea, desde siempre, es decir, buscando la igualdad, Mm, concepto básico es la igualdad y la igualdad social, social, política, económica, esa igualdad. Y luego otras mucho más recientes, pero mucho más recientes, que son las luchas de identitarias. En este caso, identitarias relacionadas con la identidad de género sí, o de sexo. ¿Eh? Entonces, ha habido un momento que el feminismo en general se movía en conceptos de igualdad, ¿de acuerdo? Y de sí, lucha contra la dominación. sí. Cuando se pasa a otro, yo creo que se desdibuja la cuestión. Porque al final, en el momento O que se tú dices, complica, se desdibuja, se complica, se se dibuja crea y se complica. y se conflictiviza, ¿no? Claro, porque Eso, de alguna sí, manera eso sí. hay una cuestión de fondo que a mí me parece importante y aquí solo la apunto, porque es complicada a bigotes, ¿no? Al final, eh, el sexo no es una variable así absolutamente maleable al gusto del consumidor. El sexo son hormonas, es dimorfismo sexual, es que es un tema de una complejidad enorme. Mm, Y además es uno de los, desde perspectivas muy diferentes y con eh, manifestaciones de diferente tono, pero es uno de los temas que siempre ha preocupado bastante a la gente, ¿eh? Porque es muy potente, es una fuerza muy potente. Curiosamente, en la mayor parte de las discusiones actuales se deja completamente al margen uno de los por qué es tan fuerte el impulso sexual. Y evidentemente, desde el punto de vista de
nosotros que somos animales racionales, pero animales, es la reproducción. O sea, es todo un montaje para que la gente se reproduzca. Mm. O sea, es que, y si te olvidas de eso, lo has liado. Porque al final es importante. Otra cosa que en estos momentos puede decir que es una población, que lo que quieras. Pero al final es un instinto tan fuerte porque estaba muy premiado por nuestros mecanismos biológicos para garantizar que te reproduces. Porque si no es como la comida, está muy premiada porque si no dejas de comer. Si no te da gusto, si la dopamina y otros neurotransmisores te hacen sentirte bien porque estás comiendo, pues posiblemente la gente comería menos y posiblemente tendría problemas. Yo lo experimenté con mi pequeña infección de la COVID, ¿no? Me afectó esa parte, el gusto. Y cuando no te gustan las cosas es muy difícil comer. Entonces, quiero decirte, se olvida lo del sexo. Entonces, ¿esto qué es lo que ocurre? Que el problema además es que al trasladarlo al tema de las identidades, y es lo que más se desenfada a las feministas, no diría clásicas, pero las feministas centradas en la cuestión de la dominación y de la igualdad, en esa cuestión, te metes en los temas identitarios y aparecen cosas curiosas, ¿no? Curiosas como, por ejemplo, ese tema tan discutible de que una persona pueda, con 16 años, decidir por libre voluntad, oiga, yo me cambio de sexo. Un momento, ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? Por descontado, cuando eso llegue a la ley, que me parece que todavía no ha llegado a la ley, está en proyecto todavía, tendrá que matizar un poquitín, porque tú sabes que hay muchas cosas en que plantea problemas, en cárceles, por ejemplo, en deportes, ¿no? De hecho, en unas últimas Olimpiadas, una mujer ganaba el campeonato de halterofilia, pero claro, así visto desde fuera, bueno, era una mujer porque se había cambiado de género, pero las sospechas, las compañeras decían, esto no es justo, ¿no? Sí. Eso creo que es un problema menor porque se puede resolver, pero es una accidente. Pero eso va unido, por ejemplo, a que son movimientos que defienden la legalización de la prostitución. Porque al final lo que prima es la libre decisión de una persona. Y si yo quiero utilizar mi cuerpo para ganar dinero satisfaciendo los deseos sexuales de quien sea, me vale. O si yo quiero cambiar, pues me vale. Y con una cierta ligereza profunda, una cierta ligereza profunda. Hasta el punto de que hay un libro publicado en Estados Unidos sobre, porque dice que había una cierta epidemia de adolescentes que quieren cambiar de sexo, de género, como quieres decirlo, y claro, luego esos cambios son muy complicados. Algunos, si encima te cambias de sexo, o sea, intentas con una operación de genital, todo lo que tú quieras, toda una operación, claro, esto se hace hoy día porque existen medios técnicos para hacerlo. Mm. Pues en otras épocas no se podía, pero ahora sí se puede, técnicamente, médicamente, quirúrgicamente, vamos, quirúrgicamente, Mm. y con tratamientos hormonales y tal. Pero claro, es curioso que la disforia como enfermedad o como padecimiento psicológico esté prácticamente erradicada, porque está mal vista. El que quiere es niño y quiere ser niña, simplificando, ¿eh? Pues la cosa al final en los casos individuales es muy complejo. Pues no se le puede tratar porque la disforia es una enfermedad y eso es estigmatizarlo. Si quiere serlo, pues que lo sea. Y le acompañamos en el proceso. Pero claro, el problema es que en esa edad de la adolescencia, en que la confusión conceptual es bastante elevada, ¿eh? Eh, por evidencia, porque la madurez tarda en llegar, ¿eh? Pues te expones a hacer un cambio del que revertir luego va a ser muy difícil. Tiene ese carácter de irreversibilidad, no absoluta, pero muy elevada. Entonces la cosa se complica. Entonces viene esas algunas críticas que hacen más radicales. Estaba viendo un artículo que aparece en el último libro de pensamiento, un artículo que es la tesis básica que mantiene, es ese. Es un artículo de Lucía González Mendiondo, el libre pensamiento, más el feminismo anarquista, pero también el feminismo anarquista y variado, sí. Diciendo esto, miren, nos están quitando una lucha política y una lucha social y una lucha de igualdad y una lucha, eso, nos están quitando la lucha feminista. Y además, es decir, las reivindicaciones de impedir y tratar a las uniones homosexuales y a los transgénero
adecuadamente, o sea, no estigmatizarlos, no humillarlos, no maltratarlos, cosa que es demasiado frecuente, como bien sabes, sigue siendo frecuente. Claro que a mí me parece una reivindicación muy importante. Pero yo creo que es un error haberla mezclado con el tema del feminismo, y en ese sentido hay pensadoras a las que respeto mucho, como a la Judith Butler. No he leído lo suficiente de ella, pero algunas de sus tesis me preocupan, porque es de las que ha potenciado el movimiento queer, ¿no? Al final los géneros son plurales. Y digo que el tema de cuidar a los homosexuales, es decir, que no se les machaque, que se permita el matrimonio homosexual, incluso evidentemente que puedan adoptar hijos, y ya que puedan hacer hijos biológicos con vientres de alquiler, esto ya me produce más chirridos, pero porque los vientres de alquiler me producen desazón de entrada, no sé a ti. Yo, sinceramente, no lo tengo claro esto de los vientres de alquiler, porque al final, oye, curiosamente, es como la prostitución. Vale, es libre, la autorizamos, pero cuando yo voy a países que es libre y se autoriza, el tipo de personas, mujeres que practican, y hombres que serán menos, que practican la prostitución, oiga, no tienen ninguna pinta de pertenecer a las clases medias o altas. Está claro. Comparto la opinión. Entonces, ¿qué quiere decir? Sospechas tengo, ¿no? Mm. Porque al final, ¿quién coge ese trabajo? Porque obviamente cierta prostitución, esa que se comenta, que yo no sé si es cierta, porque hay mucho mito también, ¿no? De estudiantes de universidad que se pagan los estudios con algún escarceo sexual cobrando, bueno, es que esas no quieren ni ser legalizadas ni nada. No sé, posiblemente, quiero decirte. Esas están haciendo negocio, lo hacen y se van. No quieren convertirse en prostitutas oficiales, ¿no? Entonces, es una cuestión complicada. Y al final, lo más grave es lo que te dicen estas críticas, y yo también creo que estoy en ello, es el tema de que están dejando en segundo plano, parece que no, pero ellas dicen que sí, y yo me sumo a esas críticas, las luchas por la igualdad. Al ser lo identitario, que eso, claro, son las luchas transversales. Y las luchas transversales me parecen bien. Yo digo, proteger a los homosexuales me parece bien. Y me importa que sean ricos o no ricos. El barrio de Chueca de Madrid es un lugar con un dominio de homosexuales. Desde luego, el nivel social que se ve ahí no es de clases bajas. Digo intuitivamente. Cuando tú pasas por allí y dices, bueno, aquí ves las tiendas, ¿no? Y ves nueve cosas, aquí no viven los pobres. Y era un barrio muy marginal, estos antiguos de Madrid que habían quedado un poco trastocados. Entonces, la reivindicación de los homosexuales es transversal, la tienen los homosexuales ricos, los pobres y los miserables, ¿no? Entonces, y me parece bien esa reivindicación. Pero si corre riesgo de que con eso termines olvidándote de otras reivindicaciones, pues claro, tenemos una situación en que desgraciadamente las reivindicaciones de tipo social y económico se encuentran en momentos bajos. Para ver una lucha como la de los trabajadores de Cádiz, Sí, hemos estado esperando muchísimos años, ¿no? ahí dices tú, joder, por fin hay unos que salen en serio. Sí, Y les tienen que mandar tanquetas, además. sí, o lo que fuere, pero Bueno, decirte que no, es que al final, mire usted, es que al final, si no hay un sindicato de confrontación y de lucha dura, la hemos liado. Y en esas luchas, claro que están juntos hombres y mujeres, al margen de cualquier otra consideración. Pero fundamentalmente son luchas de clase, luchas sociales, luchas de derechos sociales y económicos y laborales, etc. Y esas luchas es la que estamos en una sociedad, y yo creo que todo esto de las leyes de género o el enfoque que le están dando un sector del feminismo, que es la ideología dominante, pues al final es un enfoque para mí discutible, profundamente discutible. Incluso en cosas tan claras en principio como el no es no. Usted, la erótica, las relaciones sexuales es mucho más complicada que el no es no. o solo sí es sí. O si es sí, es decir, no, ¿qué quiere que le diga? Es decir, el juego erótico incluye sí que no, y en parte de las imaginaciones eróticas está.
ciertas relaciones de dominación que a mí me parece enfermizo, ¿eh? Pero el juego erótico es un juego más complicado, ¿no? Un juego de relaciones también de poder, pero de poder en el que en el juego erótico la correlación de fuerzas es más complicada, ¿no? No está claro que sea el hombre el que tiene la fuerza y la mujer el que no. Evidentemente, la violación, estos que se han condenado ahora a 20 años, no, mire, eso no es juego erótico, ¿eh? Eso es una violación. Sí, no hay que confundirse, está claro. Claro, eso no es un juego erótico. Pero cuando entras en el juego erótico, es bastante más complicado. Y entonces, ese tipo de cuestiones no conviene olvidarlas, ¿no? Y yo creo que han pasado demasiado del sexo diciendo que, bueno, cada sexo es... Y claro, y por otra parte, lo cual, una cosa es que respetes a las minorías y otra es que conviertas a las minorías en el modelo de referencia. No sé si me explico. Sí. Es decir, todos los cálculos te dicen que los homosexuales en el mundo, pero no, esto de todos saber, ¿no? Pero nadie te da cifras superiores a los dígitos, ¿no? 8%, 7%, 9%. Vuelvo a repetirte, para reivindicar sus derechos, que sea el 9% me tiene sin cuidado. El 9% tiene los mismos derechos que el 100%. O sea, eso no afecta. Pero yo no puedo, es decir, si estoy criticando la heteronormatividad, no voy a poner ahora la plurinormatividad, ¿no? No voy a convertir en norma de obligado cumplimiento la pluralidad de entidades a lo largo de la vida, el poliamor. No, relájese usted un poquitín, que la cosa es más complicada, ¿eh? Entonces, en cualquier caso, es un tema difícil, bueno, está trayendo cola y ya veremos lo que da de sí. Desde luego sí que ha dividido a feministas, ¿eh? Sí, está claro que lo ha hecho. Es polémico desde el principio, sigue siendo polémico a mitad de discurso y va a seguir siendo polémico. Y ha dividido Sí. al movimiento feminista, en algunos casos, de una manera muy severa, digamos. Es decir, que ha creado... Ya, porque se llega a posiciones de enfrentamiento muy radical y Ujú. entonces ahí no son controversias para discutir cómo haces compatibles unas reivindicaciones con otras y que no desdibujen y tal. No, vas a ganar la Sí, confrontación. Y entonces ya, claro, la lía. Y encima el enemigo, el que no piensa como tú es el enemigo. Lo cual dices, hombre, mire, yo el enemigo tampoco, ¿eh? Tengo dudas, como no tengo dudas, pero vamos. Y yo creo además que perjudica a todos Dios, porque sí que creo que están bastante, es decir, con esto pasa como con los derechos humanos, y con muchas más cosas. El reconocimiento de la igualdad de los homosexuales, que se ha avanzado muchísimo, ¿eh? Y para bien, es reversible, ¿eh? a ver, que no hay nada que sea para toda la vida y que no está asegurado y que no está, No, claro que es no reversible, está como todo. grabado en piedra y que... No, porque efectivamente, porque al final el género y el tratamiento del género es un problema ético y social y político. Y mire usted en esas cosas, pues, aunque hay algunos valores éticos básicos y fundamentales que parece que tienen arraigo incluso en nuestros antecedentes animales, como la apoyo mutuo de Kropotkin y compañía, ¿verdad? Pero la cosa parece claro, cuando hablamos de ética hay valores muy diferentes. Valores muy diferentes. Hay gente que da prioridades muy diferentes. Entonces ahí ya nos complicamos. Bueno, compañero Félix, no nos quedan minutos porque no creo que quieras aprovechar 2 minutos para hablar de constitución y de cambio constitucional. No, eso es un tema complicado, ¿eh? No. No, Lo que sí que en estos momentos nos hemos quedado todos un poco descolocados cuando el fiscal de Suiza ha dicho que no había razones para imputar al... bueno, Ha sido el de Suiza, ¿eh? sí, Claro, que también los de Suiza son corrompibles, ¿eh? Me explico, que ha no... sido el fiscal, pero bueno, No, pero a nadie, nadie nos va a cambiar nuestra idea no. Es decir, sobre lo que... lo que pasa, cuidado, que sí pasa a ser un golfo, pero no un juzgable. Vale, pero O sea, la reputación la tiene arruinada ya completamente. eso es lo que te quería decir. Es decir, yo tampoco esperaba que verlo en ningún banquillo y mucho menos que fuera condenado por algo, aunque él se hubiera Lo que dilatado más pasa es el que plazo. aquí han tenido suerte, no sé si los jueces españoles hablan con los suizos, ¿verdad? Porque lo ha hecho un suizo. Sí,
Lo que Suiza no es un país libre de toda sospecha. Ahí No, obviamente, y menos con temas de pela y han de guardado la pasta a todos los ladrones del mundo. y blanqueo de dinero y Claro, esconder o sea que no fortuna. me parecen un modelo. Pero en cualquier caso sí que es cierto que su prestigio estaba arruinado. Los 2 años de exilio son duros. ¿eh? Sí, Esta cosa saca ahora de que quiere volver y hacer con una pensión. sí, Claro, hombre. la gente le da un poco la risa, ¿no? Pero sí, bueno, ha sido curioso. O sea, y entonces la Constitución, a ver si la Constitución, este tema de la monarquía se resuelve de una vez. Bah. Difícil está. Bueno, de todas maneras, yo el otro día estaba pensando así, yo solo, porque a veces, mientras barres y tal, ya, que ya me da igual. Que venga, que no venga, que venga con las patas para arriba, que venga vestido de rey, que vaya a la zarzuela, que no vaya. Hombre, es un pensamiento un poco fofo, el mío, es lo que estoy expresando, porque Ya. es un poco más, hay que ser un poco más rigurosos, pero que no ocupa mis días ya. No, a mí nunca ha ocupado, ya sabes que la monarquía Es nunca ha decir, ocupado, porque ya me estoy sin eh, cuidado. Pero, hombre, sí me preocupa que ocupen cargos importantes que sean referencia pública, gente con un comportamiento tan profundamente inmoral, ¿no? eso ya, como yo ya eso lo tenía claro, o lo tengo claro, creo, desde Es hace triste. tiempo. De hecho, tú sabes que yo recuerdo en algún momento haber leído que en un caso de un juicio, si el que había tenido un comportamiento inmoral era una persona muy famosa, eso era un agravante. ¿eh? Lo que los jueces decían era que usted es un modelo de referencia. Bueno. Hay que exigirle un poco más de comportamiento público. Estoy de acuerdo con eso, pero esto no son ni capaces de blanquearlo ya los medios de comunicación. No, Me refiero que incluso mayoritariamente creo, en la mayoría de los medios de comunicación, eh, el emérito había perdido sí, sí, sí. muchísimo y Y el otro ahora, anda el pobrecillo intentando recuperar prestigio, pero si pero andar primero tiene que recuperar el suyo para intentar recuperar el de los demás. no. Que no es el más adecuado para recuperar prestigios de otros, pero en fin. Creo, es mi opinión. A lo mejor No, al final es complicado, es complicado. Bueno, chaval, lo dejamos. que sea usted bueno. Eso es más difícil todavía. Yo lo intento, pero no creas tú que... Ya no tenemos tiempo, ya no nos queda tiempo para ser buenos. ¿Vale? Que tengáis todos y todas un buen día. Igualmente, que haya salud y que vaya todo bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, nos hemos ido de la radio y ahora nos vamos de aquí, ¿no? Pues sí, Porque claro, evidentemente tú tienes más cosas que hacer, supongo yo. sí, porque de todo esto aún me queda casi una hora y se van a hacer las 5.000. Yo ¿Vale? últimamente estoy un poco saturado. Pues En fin. si yo te contara, pero no hay tiempo. En fin, voy a parar la grabación, pero te voy a decir una cosa aún.